Explorador de contabilidad. El objetivo de este video es explicar la funcionalidad y estructura del explorador de contabilidad. El explorador de contabilidad es un listado de absolutamente todos los asientos contables realizados en el sistema durante un periodo determinado de tiempo, en donde podemos visualizar principalmente cada una de las cuentas con su respectiva imputación contable. Con el explorador de contabilidad podemos principalmente realizar la búsqueda de errores e inconsistencias, tareas de auditoría, exportar a Excel u otros formatos, generar reportes definidos por el usuario, entre otras tareas. En el explorador de contabilidad podemos visualizar la información contable de cada operación registrada en el sistema, en donde tenemos disponible una gran cantidad de columnas que nos permite organizar el explorador como lo necesitemos. Al generar el explorador de contabilidad encontraremos por defecto las siguientes columnas: una columna con la fecha de soporte del documento, una columna con el número del documento, otra con la secuencia del movimiento, con el código de la cuenta, el nombre de la cuenta, el código del tercero, el nombre del tercero, el centro de costos, los movimientos débito y crédito, el saldo y el detalle. Igualmente encontraremos la cinta de opciones con las principales acciones que se pueden aplicar sobre el informe. Ubicados en el sistema, ingresamos a la pestaña Contabilidad y allí encontramos el icono para generar el explorador de contabilidad. En la parte superior del informe vemos la cinta de opciones donde encontraremos primero los botones en los cuales debemos definir las fechas para consultar el informe, como la fecha desde la cual se generarán los movimientos del explorador y también la fecha hasta la cual se generarán los movimientos. Luego encontramos el botón para añadir algún filtro al explorador. Como vemos, el sistema nos abre una ventana en la cual podemos especificar la fecha inicial y la fecha final para la consulta del explorador. Podemos indicar un rango de cuentas, un tercero específico, un tipo de documento en particular o algún filtro avanzado. En este caso vamos a indicar la fecha inicial desde el 1 de octubre de 2015 y la fecha final el 31 de diciembre de 2015. Luego de indicar los datos específicos en el filtro, bastará con dar clic al botón Aceptar y el sistema tendrá en cuenta los nuevos parámetros de generación para cargar la información nuevamente en el explorador. También encontramos el botón Tipo de operación, con el cual podemos filtrar los movimientos mostrados en el explorador de acuerdo al tipo de operación del cual se hayan generado. La cantidad de operaciones mostrada en este paso dependerá del tipo de licenciamiento con el cual se cuente. Igualmente encontramos el botón para refrescar la información de la ventana, el botón para guardar el explorador ya sea en formato Excel, HTML, XML o TXT. Igualmente encontramos un botón para imprimir la vista del explorador, un botón para copiar la información al portapapeles y el botón filtro que nos permite activar una línea de filtros en las columnas. Esta opción es muy útil pues nos permite filtrar en el listado algún dato específico de cada columna. Por ejemplo, en la columna tercero podemos filtrar la información por algún nombre en particular. Como vemos, el sistema solo muestra los renglones que coincidan con el criterio de búsqueda. También tenemos el botón para buscar algún dato en el informe, como por ejemplo el nombre de alguna cuenta, su código o cualquier dato que se encuentre dentro del explorador. Bastará con ubicarnos en la columna específica e indicar el dato de búsqueda. Damos Enter y vemos que el sistema se ha ubicado en la primera celda que coincide con el dato de búsqueda. Igualmente tenemos dos opciones de visualización del explorador de contabilidad: modo filtro y modo lista. El modo lista, que es el que el sistema carga por defecto en el explorador,
Muestra todos los movimientos existentes en el rango de fechas específico. Si necesitamos buscar algún dato bajo modo lista, bastará con ubicarnos en la columna específica e indicar el dato en el campo a buscar. Por ejemplo, si necesitamos buscar algún tercero en particular, nos ubicamos en la columna tercero nombre y luego en el campo buscar digitamos el nombre de la persona. Vemos que el sistema nos ubica en el renglón que coincide con el dato de búsqueda. En el modo filtro solo se carga la información del explorador que coincida con los parámetros de búsqueda. Esta opción es muy recomendada cuando nuestro listado de movimientos del explorador es muy grande. También cuando necesitamos que el explorador solo cargue los datos que coincidan con algún parámetro específico. Por ejemplo, si solo queremos visualizar los movimientos de una cuenta en particular, bastará con ubicarnos en la columna específica, en este caso cuenta, y en el campo filtro indicamos el dato específico. Podemos ver que el explorador ha cargado solo los movimientos que coinciden con el criterio de búsqueda, en este caso, todas las cuentas que contienen en su código el número 5105. Enseguida los botones modo filtro y modo lista encontramos los botones de contabilización. En este caso, el botón que corresponde a la contabilización local y el botón que corresponde a la contabilización NIF. Bastará con dar clic en cualquiera de los botones para que el sistema nos cargue los movimientos correspondientes a cada contabilización. También tenemos un botón que permite ver de forma gráfica el movimiento de las cuentas cargadas en el explorador. Vemos que podemos seleccionar entre diferentes presentaciones y para regresar al explorador bastará con dar clic en el botón tabla de datos. Tenemos también un botón que nos permite cargar los totales agrupados por columna. Por ejemplo, si deseamos ver los valores totales por tercero, seleccionamos en este caso la columna tercero código. Con el botón pasar campo indicamos el parámetro para agrupar y luego damos clic al botón aceptar. Como vemos, el sistema abre una ventana aparte y nos carga renglón por renglón el código de cada tercero, indicando los valores débito y crédito, al igual que el saldo. Vamos a cerrar esta ventana para regresar al explorador de contabilidad. Vamos a encontrar también el botón de configuración que nos permite definir diferentes opciones en el catálogo, como opciones de visualización, valores por defecto, entre otras. Tenemos también el botón organizar que nos permite ocultar las columnas que no queremos visualizar en el informe, al igual que agregar columnas nuevas en el informe. Tenemos igualmente la opción para guardar la presentación del informe tal y como se nos muestra en pantalla, o la opción para restablecer la presentación original del informe tal y como el sistema nos lo muestra. En esta misma opción encontraremos la opción guardar como, que nos permite guardar diferentes presentaciones del informe para luego ser consultadas en cualquier momento. Otra opción que tenemos es la ayuda, la cual nos muestra temas de ayuda general del sistema. Y finalmente el botón para cerrar el informe. En la zona de registro encontraremos las diferentes columnas con las cuales cuenta el informe, como son la fecha del documento, el número del documento, la secuencia del movimiento, la cuenta, el nombre de la cuenta, el código del tercero, el nombre del tercero, el centro de costos imputado, los débitos, créditos, el saldo de la cuenta y el detalle de movimiento. También encontramos un panel de color amarillo, el cual nos permite realizar una agrupación de los movimientos. Si por ejemplo queremos agrupar los movimientos por centro de costos, bastará con dar clic al nombre de la columna deseada y con clic sostenido arrastrarla hasta el panel amarillo. Acá vemos que el sistema agrupa los movimientos por cada uno de los centros de costos, incluyendo los movimientos sin centro de costos definido. Podemos utilizar el botón agrupar para expandir la información o para contraer la información. Para quitar la opción de agrupamiento, bastará tomar con clic sostenido la columna y regresarla a su posición.
También en cada columna podemos aplicar filtros. Simplemente nos ubicamos en la columna específica, en este caso el número del documento, y vemos que el sistema nos activa un pequeño cuadro gris. Si desplegamos esta opción, el sistema nos mostrará el listado de datos de la columna, y al seleccionar algún dato, el sistema solo cargará los movimientos coincidentes con dicho parámetro. En la parte inferior del explorador podemos visualizar el saldo total de los débitos, el saldo total de los créditos, y en caso de que exista alguna diferencia entre todos estos datos, la visualizaremos al final en la columna saldo. Si queremos ver la operación con la cual se realizó el movimiento, nos ubicamos en el renglón específico, damos clic derecho y seleccionamos la opción Ver operación. Y podremos visualizar en pantalla la operación que dio origen a dicha información. Igualmente, si damos doble clic sobre cualquier registro, podremos visualizar en pantalla el documento de impresión que tiene por defecto la operación en la cual se realizó la imputación contable a la cuenta. Finalmente, recordemos que podemos encontrar el explorador de contabilidad ingresando a la pestaña Contabilidad, y allí tendremos acceso al icono para generar el explorador de contabilidad. Esto es todo acerca del explorador de contabilidad.